1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, como Él es. Quiere decir que en aquel día nosotros tendremos confianza en el día de juicio, porque compareceremos delante de su tribunal para ganar los galardones y las coronas que Él nos ha prometido por su palabra. Cuarto, algunos teólogos han dicho en un sentido espiritual que algunos delante de Él en aquel día irán a llorar de dolor y vergüenza, porque a pesar de que están salvos, deberían haber ganado almas, deberían haber trabajado, deberían haber dado el mejor. Cuando vean a los impíos ser echados en el lago de fuego, algunos tendrán tanto dolor y tendrán tanta angustia, que será representado, dicen ellos, como azotes espirituales en su alma, por no haber trabajado por el Señor. Miren bien, Lucas capítulo 12 y el versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, quiere decir, para ganar almas, para invadir, para predicar, que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero ellos lo determinan eso en un ambiente, en un sentido espiritual. El versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Quiere decir, esta es la responsabilidad de nosotros, de la iglesia. Sentiremos tanta dolor delante del trono de Dios, que pudiéramos haber trabajado con todas nuestras fuerzas mientras estábamos en el cuerpo. Iremos llorar de dolor y vergüenza. Apocalipsis 21:4. Si la Biblia dice Apocalipsis 21:4, y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos, quiere decir que aún allá, cuando estuviéramos en los aires, muchos irán llorar de dolor y vergüenza, porque tuviera el tiempo para trabajar por Él, pero no lo han hecho. Sexto, Cristo será misericordioso con nosotros en aquel día, y los pecados que hubiéramos sido cometidos ya habrán estado lavados en la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 10 y el versículo 17. Hebreos capítulo 10 y el versículo 17. Y añade Él, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Quiere decir, fue lavado, fue borrado en la cruz de Cristo, y nunca más vendrá a la memoria. Hay dos palabras en el griego para denominar tribunal. La primera es criterion, que es usada en Santiago 2:6 y 1 Corintios 6:2. Criterion, que viene entonces derivado en el español el criterio. ¿Cuál será el criterio del juicio en el tribunal de Cristo? ¿Cuál será el criterio usado? La segunda palabra usada para tribunal de Cristo en 2 Corintios 5:10, que hemos leído, que compareceremos delante de Él en el tribunal, es bima. Bima, el bima de Cristo en el griego, el bima, donde Él nos juzgará para los galardones. Primero, el tiempo del bima de Cristo. ¿Cuál será el tiempo en que la iglesia comparecerá delante del tribunal? Lucas capítulo 14 y el versículo 14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, sino te será recompensado, quiere decir los galardones en el tribunal de Cristo, en la resurrección de los justos. Entonces quiere decir que el tribunal de Cristo, el tiempo del bima del tribunal de Cristo será después de la resurrección de los muertos y en el arrebatamiento de la iglesia en los aires. Segundo, el lugar del bima del tribunal de Cristo. 1 Tesalonicenses 4:17 dice que subiremos para nos encontrar con Él en los aires. Entonces el bima, el tribunal de Cristo, será en los aires. Tercero, el juez en el bima de Cristo. ¿Quién será el juez en el tribunal? Juan capítulo 5 y el versículo 22. Juan capítulo 5 y el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. El Hijo irá a juzgar en el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14 y el versículo 10. Romanos capítulo 14 y el versículo 10.
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí en el tribunal de Cristo. Él será el juez en el tribunal. Cuarto lugar, ¿cuáles serán las personas o los partícipes en el bimá, en el tribunal de Cristo? 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 1. 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, la iglesia. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial en el espacio. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos para recibir los galardones. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos estar desnudos, sino revestidos con la salvación, para lo mortal que sea absorbido por la vida, la inmortalidad. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Que decir ausentes, estamos aquí en el cuerpo. Cuando Él venga a llevar su iglesia, entonces subiremos con Él y estaremos en la presencia de Él. Porque por fe andamos y no por vista, pero confiados, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, quiere decir en el arrebatamiento, y presentes al Señor en el cielo. Entonces las personas serán la iglesia que estará delante de la presencia del Señor. Quinto lugar, ¿cuál es la base del examen en el bimá de Cristo? La base en el tribunal. 1 Corintios 4, 5, ya lo hemos leído. Se revelará las intenciones del corazón de cada uno. Ese será la base del examen, el bimá de Cristo, en el tribunal. Y sexto lugar, ¿cuál será el resultado del bimá de Cristo? Ya lo hemos leído. 1 Corintios 3 a 8, 15. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. En aquel día, esa será nuestra recompensa. Se lo hemos trabajado con amor, con dedicación, y hemos trabajado para la gloria de Dios. Será en oro, plata y piedras preciosas. Pero si hemos recibido la alabanza del hombre y hemos trabajado para la gloria personal, será un trabajo entonces de madera, heno y hojarasca. Este será el resultado en el examen, en el bimá de Cristo. Hay dos cosas en el bimá, en el tribunal. Primero, usted podrá recibir su recompensa, o usted podrá perder su recompensa. No quiere decir la salvación, se lo vuelvo a mencionar. Quiere decir su galardón por haber trabajado. Abre tu Biblia en 1 Corintios 9, 27, yo te lo voy a hablar un misterio. 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 27. Pablo decía, versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, que es el aire. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso no quiere decir la salvación. No quiere decir ser eliminado. Cuando Pablo decía es perder el galardón de todo lo que él había hecho. Cuando él habla a los Gálatas, yo temo que mi trabajo entre vosotros haya sido en vano. Esa palabra eliminado y reprobado no es para la salvación, pero es en el griego adokimos, que es fracasado, rechazado. Ganar el mundo entero y llegar delante de Dios y no haber hecho para la gloria de Dios, no recibirá galardón ninguno. Pero la palabra griega para aprobado, el que resiste, es dokimos, aprobado por Dios, aprobado por el Señor. Abre tu Biblia en Romanos 16 y el versículo 10. Dokimos, ser aprobado por Dios. Romanos 16 y el versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo. Había sido aprobado por Cristo primero y después por el hombre. Aprobado en Cristo. Esa palabra aprobado en Cristo es que su galardón está garantido. Es dokimos. 2 Corintios capítulo 10 y versículo 18. Mire bien. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba.
a quien Dios alaba. Entonces es dokimos, ser aprobado. Algunos recibirán adóquimos porque fracasarán, rechazarán, serán eliminados, reprobados. La palabra en griega dokime es la prueba momentánea o pasajera ahora. Pero la palabra griega dokimeon es la prueba sobre algo que nosotros estamos pasando. Dokimeo, nosotros estamos siendo probados sobre algo. Mientras estamos en el cuerpo, estamos cercados de pruebas.